para todos. Agradecerles a todos los que están en el webinar de hoy. Estas últimas semanas han sido un torbellino de cambios sobre la forma de pautar en Meta, cambios que van a estar vigentes a partir del 1 de julio. A modo de contexto, antes de entrar en la charla de hoy, esto surge a partir de una comunicación de Meta, más o menos hace unos 2 meses aproximadamente, acerca de que finalizaba su programa de partners autorizados de venta en todo el mundo. Meta tenía este programa en los mercados en los cuales no tiene oficina propia, básicamente en los mercados pequeños. Aquí en Uruguay, su representante era Entravisión. Las agencias y muchos de los anunciantes le comprábamos la pauta a esta empresa que facturaba localmente. Para las agencias y para los anunciantes, pautar con Entravisión no tenía ningún costo adicional de Meta, ¿bien? Pero a partir de la finalización de este programa de partners autorizados, se abren nuevos escenarios que traen cambios en la pauta y también traen un aumento de costos en la pauta. Eh, Vamos a tener tres opciones de pautar en Meta a partir de ahora. La primera es a la vieja usanza, como lo hacen aún hoy algunos anunciantes, que es mediante el pago con una tarjeta de crédito. Esta opción ahora vamos a ver que es la más cara de todas porque no admite la deducibilidad de dos impuestos sobre los cuales se va a hablar en el webinar de hoy. Una segunda opción que es continuar con Entravisión, pero con un nuevo modelo. Hace unas 2 semanas aproximadamente Entravisión comunicó que ellos pueden continuar brindando este servicio, pero como ahora ellos no van a tener la ganancia que les daba Meta, van a recargar el costo de la pauta con un 15% adicional. Y la tercera opción es abriendo una cuenta corriente directo con Meta y pagar a través de una transferencia bancaria al exterior. Y esta última opción, cuando eh, empezamos a analizar las implicancias de costos tributarios que implica esta opción, Meta factura desde Irlanda, eso lo que de alguna forma complica. Había muchas visiones diferentes, tantas según la interpretación de cada contador o cada asesor financiero. O sea, el mercado tenía diferentes interpretaciones de las normas de DGI referidas a este punto. Por eso es que las cámaras que están relacionadas con la pauta digital decidimos contratar un experto que de alguna manera nos clarifique este punto y para que en el mercado exista una única interpretación. Las cuatro cámaras que estamos aquí son CEDU, Cámara de la Economía Digital del Uruguay, cuyo presidente es Andrés Marrero; el IAB, el Buró de Publicidad Interactiva, cuya presidente es Natalia Moris; AUDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, y cuya presidente es Patricia Lucich; y la CUAM, Cámara Uruguaya de Agencias de Medios, cuyo presidente soy yo. Y el profesional que contratamos es el doctor Leonardo Costa, socio del estudio Brum Costa. Él está especializado en derecho tributario y es un referente en Uruguay sobre estos temas, sobre materia tributaria. ¿Bien? Así que bueno, sin más, primero le voy a dar el paso a Ivana Rocha, que es gerente de CEDU, a efectos de organizar preguntas que puedan surgir en la charla, y luego ya nos metemos en la exposición y análisis del doctor Costa. Gracias, Aldo. Buenas tardes a todos y todas. Entiendo que este tema es de gran interés y a medida que el doctor Costa comience a exponer los temas relativos al tratamiento tributario de las compras a Meta, seguramente les van a ir surgiendo dudas. En la parte inferior del panel de Zoom van a encontrar un icono de conversación que dice preguntas y respuestas o Q&A si lo tienen configurado en inglés. Lo que les vamos a pedir es que
sea por ahí, que canalicen todas sus dudas. No vamos a estar dando la palabra eh, voz ni en video, sino que canalicen por ahí sus dudas, porque seguramente muchas se repitan. El foco de este seminario tiene que ver con el tratamiento tributario, así que estaría bueno ceñir las dudas a ese tema y no a aspectos comerciales que difieran de los mismos. Yo voy a ir leyendo las preguntas en la medida en que vaya sucediendo el tema, o sea, de la pregunta esté alineada a lo que el doctor Costa esté exponiendo. De lo contrario, vamos a ver también preguntas al final de todo la charla. Así que nada, ese es el canal de comunicación para poder ordenar y que esto salga lo mejor posible y que todos nos vayamos con la información de forma ordenada. Este seminario se está grabando, así que quien necesite reconsultarlo lo tendrá a su disposición. Gracias a todos y te dejo, Leonardo, Perfecto. con la palabra. Bueno, primero que nada agradecerle a las 4 cámaras la confianza que me brindaron con consultarnos sobre estos temas. Segundo, decirles que, bueno, que obviamente yo voy a referirme no a otra cosa que a los temas tributarios, que es lo que en definitiva puedo opinar, y con esto estoy diciendo que me voy a referir básicamente a contribuyentes de IRAE ficto, y cuando hablo de esto puede ser que entre en esa categoría un anunciante, una cámara o lo que fuere, ¿no? Una agencia o lo que fuere. Eso simplemente para que ustedes tengan claro este tema. Tampoco me voy a referir a modelos de negocios que no conozco, sí al tratamiento tributario que esto tiene. La particularidad que tiene Irlanda es que, primero que nada, nosotros no tenemos tratado para evitar la doble imposición con Irlanda, con lo que, a partir de ahí, se abre una serie de normas que tienen que ver con la normativa local uruguaya y con la normativa tributaria en Irlanda. Digo esto porque si hubiese tratado probablemente todo esto sería mucho más sencillo, pero no es el caso con Irlanda. Simplemente a ver si está pasando, se pasó la segunda transparencia, creo que sí, ¿no? Ivana, sí. A ver, primero que nada, vamos a analizar. ¿No pasó? Estoy viendo la primera. Vamos a ver. ¿Ahí están viendo la primera o la segunda? La primera. Pero un momentito que yo trabajo en un ambiente Mackie, este no es Mackie. Y a ver un momentito, sí, que estoy haciendo mal. Bueno, no importa, mientras me solucionan acá el tema, lo que les quería decir, lo primero que tenemos que ver es si los servicios que brinda Meta a una empresa contribuyente de IRAE en Uruguay se encuentran o no sujetos a retención. ¿Qué quiere decir? Una aclaración adicional que no es menor. Yo parto de la base, y quizás con eso alguno que esté escuchando pueda decir que es muy primario como lo estoy diciendo, pero parto de la base que ninguno de ustedes es un experto en impuestos. Dicho esto, puedo decir cosas que de alguna manera suenen obvias para quien tiene conocimiento, pero es mejor poder hablar como si ninguno tuviera ninguna información tributaria. ¿Ahora sí lo están viendo? Sí. Sí. Perfecto. O sea que, dicho esto, vamos a ver, la primera hipótesis es en donde el contratante de la publicidad con Meta es un contribuyente de IRAE local. Cuando digo un contribuyente de IRAE local, me refiero a un contribuyente que tiene contabilidad suficiente y que por tanto deduce gastos en su integralidad. Es decir, que aplica las normas del IRAE en su totalidad, esto es renta bruta menos gastos necesarios, toda renta neta, etc. Lo primero que tenemos que ver es si hay retención o no para el impuesto a la renta de no residentes. Y efectivamente, Uruguay, cuando establece que se realizan pagos por servicios de publicidad, en el caso ofertados por Meta, se considera que
esos servicios son de fuente uruguaya, esto es, que Meta los brinda en Uruguay, una ficción de alguna manera que se hace en la norma, de alguna manera extendiendo lo que es el típico criterio de la fuente. Dicho de otra manera, cuando Meta le brinda a un contribuyente de IRAE en Uruguay servicios de publicidad, es como si lo estuviera brindando en Uruguay. Y ahí yo les reproduzco lo que dice el artículo 7 del título 8 del texto ordenado, que dice: se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad y propaganda, los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior, fuera de la relación de dependencia, a contribuyentes del IRAE, en tanto se vinculen a la obtención de rentas comprendidas en dicho impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Es que los servicios que brinda Meta por publicidad a un contribuyente de IRAE, que con ese gasto va a obtener rentas grabadas por IRAE, resultan grabadas en Uruguay mediante el impuesto a la renta de no residente, a una alícuota del 12%. Esto simplemente, y no con ánimo de aburrir, es una modificación bastante importante que tiene nuestro impuesto a la renta de no residentes, porque considera rentas que técnicamente no serían de fuente uruguaya como si lo fueran. Por eso digo que es una ficción jurídica que hace el impuesto. Por tanto, retengo el impuesto, el contribuyente de IRAE local retiene el impuesto al 12%, dado que Meta no dice que los pagos son libres de impuestos, no aplica en este caso el gross in-up. Pongamos un ejemplo: si el servicio contratado es de 100 pesos, a Meta le van a llegar 88 pesos y luego le llegará a Meta un resguardo del impuesto retenido, de los 12 pesos retenidos, para que Meta eventualmente los haga valer en Irlanda. No aplica el gross in-up, o sea que básicamente hasta el momento lo que me informaron es que directamente, si yo contrato 100 pesos de publicidad, eso es lo que voy a tener que retener 12 y le haré llegar a Meta los 88 restantes. Esto en cuanto a la gravabilidad de los servicios brindados por Meta. Ahora, mirado la contraparte, esto es el contribuyente del IRAE, ¿qué sucede con la deducibilidad del gasto incurrido por concepto de publicidad? Esta es la norma general que hay en materia de deducibilidad de gastos, que dice que son deducibles aquellos gastos que sean necesarios para obtener y conservar las rentas, que sean devengados en el ejercicio, que estén debidamente documentados y que constituyan para la contraparte rentas grabadas por el impuesto local o por una imposición efectiva en el exterior. Y acá está el punto clave. Cuando una empresa contribuyente de IRAE contrata publicidad con Meta, creo que difícilmente es objetable que pueda cumplir con los primeros tres elementos de la deducibilidad de gasto. El problema puede estar dado por justamente cuál es la imposición a la renta que tiene quien me brinda el servicio de publicidad, en este caso Meta Irlanda. En el caso que los gastos son realizados en el Uruguay, o en el caso que la renta de mi contraparte, esto es Irlanda, fuera mayor o igual al 25%, la deducibilidad de gasto es total. Dicho de otra manera, si yo gasto 100 pesos y mi contraparte está grabada por 25, sea en Uruguay o sea en el exterior, yo deduzco totalmente el gasto. En caso que la alícuota o la tasa del exterior o la local fuera menor, entramos en lo que todo el mundo conoce como la regla candado, que no es otra cosa que la deducción proporcional del gasto. Todo esto que está acá en teoría, yo les voy a poner un ejemplo simplemente para que ustedes vean el impacto que esto tiene en un gasto en la medida que sea enteramente deducible o sea parcialmente deducible. En el caso de Irlanda, nosotros sabemos como información que, primero que nada, cuando hay un contribuyente pleno, le digo pleno es en relación a el contribuyente que puede deducir todo el gasto, ¿no? O dicho técnicamente, el contribuyente que va por contabilidad suficiente, ¿ah?
Por tanto, la alícuota en Uruguay es del 25 y a su vez la alícuota que aplica en el impuesto corporativo de Meta en Irlanda es del 12,5. En ese caso, y esto después va a tener un pequeño desarrollo adicional, yo en principio aplico la deducción proporcional, esto es los 12,25avos que me da que la deducibilidad resulta ser de un 48%. Si gasté 100 pesos, solo voy a poder deducir una parte de esos 100 pesos que gasté. Eso es lo que es la famosa regla candado, que hace que en definitiva no exista deducción integral del gasto cuando el impuesto a la contraparte es inferior a la alícuota del IRAE. Vamos a seguir un poquito más con esto. Y voy a poner un ejemplo práctico partiendo de la base de que sin más la alícuota en Irlanda es del 12,5 y, obviamente la de Uruguay es el 25. Supónganse que yo compro 100 pesos de publicidad a Meta. En principio la deducibilidad, como no es integral, no voy a poder deducir de los 100 pesos los 25, sino que voy a poder deducir únicamente 12 pesos. Por tanto, mi costo de publicidad pasa a ser 88. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, yo contraté 100 pesos de publicidad, solo puedo deducir 12%, mi renta, en definitiva, mi costo termina siendo 88. ¿Ah? Si yo hubiera podido deducir la totalidad, yo tendría una deducibilidad de 25 y no de 12. Ese es el efecto tradicional de la regla candado. Dicho de otra manera, yo tengo un sobrecosto por no poder deducir la totalidad del gasto, que resulta ser de la diferencia entre 88 y 75. Mi sobrecosto por no poder deducir la integralidad del gasto es de 13 pesos uruguayos. Dicho de otra manera, yo gasté 100, tendría que haber mi costo efectivo de ser 75, por la deducción proporcional es 88, la diferencia entre 88 y 75 es mi sobrecosto. ¿Ah? Comparado esto con que si yo comprara publicidad en Meta Uruguay, si existiese Meta Uruguay o si existiese otro portal en Uruguay que me permita deducir integralmente el gasto. Leonardo, Sí. nos pregunta Lucía Alonso, buenas tardes, ¿no se suma 12 más 12,5? Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ir a eso. Yo estoy partiendo de la base y simplemente de manera didáctica yo en principio no lo estoy sumando, porque tengo que ver cuál es el tratamiento tributario que tiene estos 12 que yo voy a retener en Uruguay, en Irlanda respecto de su impuesto a la renta corporativa. Así que a quien preguntó, creo que la forma que traté de hacerlo es, primero, sin tomar en cuenta lo que pasa en Irlanda, y ahora vamos a tomar en cuenta lo que pasa en Irlanda y en las condiciones que voy a tener que poder sumar lo que la pregunta planteaba. Entonces, sigamos con Uruguay todavía. Yo estoy mirando la parte únicamente uruguaya, digo, bueno, el monto a facturar, en definitiva, para que no me resulte desfavorable, yo tendría que sumar ese sobrecosto y por cada 100 pesos contratado con Meta, debiera asumir estos 117,33. ¿De dónde surgen estos 117,33? Y vamos nuevamente al ejemplo. Para que yo no tenga, yo soy contribuyente de IRAE, no importa cuál sea mi rol en la cadena de publicidad, para que yo, en definitiva, que estoy contratando directamente con Meta, pueda no tener una pérdida de esos 13 pesos, lo que hago es básicamente considerar que esos 13 pesos justamente surgen del 52% no deducible por la alícuota del impuesto, que es 25%. Por tanto, para que yo siga teniendo los 88 netos de impuesto, debiera facturar 117, le aplico el 25%, me da 29,33 y eso me da un impuesto neto de 88. ¿Ah? Acá lo ven, otra forma de mirarlo es decir, el importe adicional son 17,33
de manera tal de que el impuesto del IRAE es el 25, 4,33, el neto de IRAE es 13, que son los famosos 13 de la pérdida que yo tuve por diferencia de tasas. Igual esto ustedes lo van a tener después, pero simplemente quiero mostrarles, solo considerando la pata de Uruguay, qué pasa cuando yo tengo una deducción integral, proporcional. Ahora vamos a lo que preguntaba recién la persona sobre qué pasa con Irlanda. Y acá en Irlanda, lo primero que hay, yo les dije al principio que no tenemos tratado, con lo cual tengo que ir a ver la norma interna de Irlanda para saber si Irlanda otorga o no otorga crédito fiscal por el impuesto abonado o retenido en Uruguay. Y la situación es la siguiente. Primero que nada, Irlanda no otorga crédito fiscal por este tipo de servicios. Dicho de otra manera, cuando la retención en Uruguay se hace por concepto de gastos de publicidad, no entra dentro de las condiciones de crédito fiscal en Irlanda. Esto es dividendos, intereses y regalías. Por tanto, a lo que preguntaba recién el participante, de si yo tengo que sumarle para el costo irlandés la retención más el 12,5, la respuesta es correcta. Yo sí tengo que sumarle el 12 más el 12,5. Entonces, ya que me puede decir a mí, pero entonces quiere decir que no entro en la deducibilidad parcial o proporcional. Bueno, acá el problema es el siguiente. En teoría, si no existiesen ningún tipo de requisitos formales, yo podría decir, dado que yo sé cuál es la alícuota en Irlanda, que es el 12,5 más el 12 de Uruguay, yo podría tener una deducibilidad integral. Pero para que eso sea posible, y esto es muy relevante porque esto ha ido cambiando y ha ido cambiando los criterios formales de la administración tributaria, el actual es extremadamente formalista y nos pide, para poder hacer uso de esa deducción total, que tengamos o bien un certificado emitido por la autoridad tributaria irlandesa, esto es el Revenue Commission de Irlanda, o bien una firma de auditoría de reconocido prestigio que justifica la tasa efectiva que tiene Meta en Irlanda, traducido, legalizado, y que indique como mínimo cuál es la renta que tiene Meta en Irlanda, una declaración de qué tipo de renta al que refiere el certificado, una referencia a la no aplicabilidad al crédito fiscal y además obtener este certificado en forma anual. Como les dije, la actual administración tributaria, o en estos últimos tiempos la administración tributaria local, uruguaya, la DGI, se ha puesto extremadamente formalista y si yo no tengo ese certificado, no me permite la deducción total y me aplica la deducción integral. La obtención de este certificado es bastante dificultosa y diría yo que costosa también, porque implica que o bien conseguir que alguien otorgue o consiga ese certificado de la DGI irlandesa o que alguna firma de reconocido prestigio otorgue ese certificado. Nosotros cuando hablábamos del sobrecosto partimos de la base que para muchos contribuyentes, o quizás para la totalidad de los contribuyentes, o algunos tipos de contribuyentes, sobre todo aquellos que de pronto no insuman tanto gasto con Meta y es una ecuación económica, probablemente no vayan a obtener este certificado. Por eso hablamos de que en general es muy probable que para la mayoría de los contribuyentes de IRAE se aplique la deducción proporcional. No sé si con esto contesto la pregunta, pero me parece que ahí estaba justamente el tema de la sumatoria del 12,5 más el 12 que preguntaba el participante. Leonardo, tengo una pregunta. Dice, ¿ese certificado no Sí. podemos pedirlo para todos o cada uno de los anunciantes tiene que pedir el suyo? Justamente, gracias por la pregunta. El certificado es nominado, dicho de otra manera, si Leonardo Costa contrató publicidad y necesita certificado, el certificado tiene que decir año 2022 o 23 o 24, con todas estas descripciones que estoy mencionando y emitido a favor de Leonardo Costa.
Sería mucho más fácil si fuera como pregunta el participante, porque yo con obtener un solo certificado ya está, pero justamente lo que sí pude realizar son consultas justamente en la sección de Fiscalía Internacional, y la Administración Tributaria en esto no ha dado, no ha otorgado ningún tipo de flexibilidad, exigiendo un certificado nominado y anual, con todos estos requisitos que le estoy mencionando. Bien, tengo dos preguntas más Adicionales, dale. respecto al certificado. ¿Y si fuera una agencia que lo compra para sus clientes, es posible? No, bueno, o sea, para la agencia le va a servir. El tema está después cuál sea la relación que tenga la agencia para con el auspiciante. Ahí yo justamente es lo que dije que no me iba a poner, porque depende mucho de los modelos de negocio de cada uno de los socios de la Cámara. Pero para contestarle a la pregunta es, si yo compro publicidad para mí o para un tercero y quiero deducir el gasto, tengo que obtener ese certificado a nombre de Leonardo Costa. Si después yo revendo o no revendo esa publicidad, ahí quedará dentro de las normas tributarias internas. No sé si con eso contesté. Perfecto, sí. Y la siguiente pregunta es, ¿ese certificado es obligatorio tenerlo de antemano o es solo si la DGI lo exige específicamente? Bueno, en realidad yo lo tengo que tener en forma anual a ejercicio cerrado. Obviamente, como todas las cuestiones tributarias, está que caigas o no en una inspección tributaria. Eh, si yo nunca tengo inspección tributaria, probablemente nunca me lo pidan. El problema es que el riesgo que tengo, sobre todo, dado que este es un nuevo modelo, que probablemente la Administración Tributaria conozca, tengo a partir de la base que conoce este nuevo mecanismo y probablemente en los próximos tiempos lo conozca, es que decir jugármela a no tener el certificado implica un ajuste fiscal de la diferencia del impuesto deducido en más. Entonces, de forma conservadora, uno tendría que contestarle al participante es, si yo no tengo el certificado, yo no recomiendo deducirle integralmente el gasto. Porque la dificultad también que hay es que vaya que yo lo consiga con años después, si es que lo puedo conseguir, si es que puedo conseguir esa auditoría, y me pueden llegar a decir, pero lo estoy obteniendo no año a año, sino que lo estoy obteniendo, voy a poner un ejemplo, en una inspección del año 2025, me están pidiendo qué pasó en el 2024, y yo capaz lo estoy consiguiendo recién en el 2025, no es un buen ejemplo, pero 2026 vamos a poner que sea la inspección. Me pueden decir, pero en el año que usted dedujo el gasto, usted no tenía certificado. O sea, por eso digo, si la administración no tuviera un criterio tan formalista, yo me animaría a decirte que, bueno, alguien puede asumir ese riesgo. Dado el nivel de formalidad que tiene, el costo de asumir, deducir integralmente el impuesto sin el certificado, va de la mano de un eventual ajuste tributario que pueda hacer la DGI. No sé si Em, seguimos teniendo preguntas sobre el certificado diversas, así que vamos a hablar del certificado un ratito más. dale, sin problema. DGI, DGI está dando algún ejemplo del certificado que No. no hay Eh, ningún modelo no hay modelo. específico. Lo que pasa es que este modelo, te digo, lo que DGI hace cuando se lo piden a Uruguay. Supongamos que se diera la situación inversa, y alguien le pide a Uruguay, un español o un irlandés le pide a Uruguay cuál es el tratamiento que reciben determinados tipos de renta. Lo que sí está claro es que Uruguay lo que hace es justifica cuál es la tasa efectiva, a nombre de quién lo está emitiendo y a nombre de quién lo está pidiendo. Entonces, el certificado, si alguien vio algún día un certificado de residencia fiscal, por ejemplo, cuando se lo piden, es muy parecido, es decir, es nominado respecto de quién lo pide, para quién lo pide, el ejercicio que lo pide y para qué tipo de rentas lo pide. Eso, yo he visto algunos certificados emitidos no por la Administración Tributaria Irlandesa, pero sí he visto algunos certificados emitidos por algunas firmas de auditoría de reconocido prestigio, y no dicen nada diferente a esto que estamos hablando. Bien. La siguiente pregunta es,
¿quién debería emitir ese certificado? Entiendo que la pregunta es si se lo piden a Meta o si se lo piden a Irlanda. A Imagino, ver, Federico, que viene por ahí tu pregunta. sí, a ver, quien lo emite es la Administración Tributaria o una firma de reconocido prestigio. Les voy a poner un ejemplo. Si a mí me audita, y voy a inventar un nombre, la firma XX me audita en Uruguay y esa empresa XX es de reconocido prestigio y a su vez está en Irlanda, esa empresa me puede llegar a emitir ese certificado debidamente traducido, legalizado, etc. Yo entiendo y no puedo con honestidad decirles nada en contrario, que Meta probablemente no vaya a emitir ese certificado y probablemente, dado el volumen de este cambio de negocio, difícilmente haga algo por obtener ese certificado. Pero bueno, esto es una especulación de la cual obviamente desconozco cuál es la política comercial que pueda tener Meta al respecto. Pero dicho en términos generales, es eso que yo decía, o lo emite la administración tributaria irlandesa o un auditor de reconocido prestigio. Bien. Lo siguiente que nos comenta Lucía es que entiende que la administración resolvió flexibilizar esto. Lo exige obligatorio si es un país de baja o nula tributación, pero para el resto del exterior entiende que no es obligatorio tenerlo de antemano, por lo que entiende de la resolución DGI 869/009. Acá me meto yo un No, poquitito, lo que pasa pero es que yo, no sé si es capaz que se entendió un esta poquito mal ahí. Yo resolución. no digo que tenga que ser de antemano, lo que te quiero decir es que vos, o sea, cerrado el ejercicio, para tener la deducibilidad integral, vas a tener que tener el certificado. No quiere decir que sea de antemano al momento del gasto. No sé si va por ahí la pregunta. Creo que hace hincapié en el tema de los países de baja o nula, Pero incluidos, los países pero de baja nula tributación no es el caso de no Irlanda. es. Hoy te diría que prácticamente, yo creo que quedan muy pocos países que sean bond. Esa norma prácticamente no aplica, digamos, por cómo de alguna manera los países empezaron a intercambiar información. Los países tradicionales bond que tenía Uruguay era Panamá y alguno más, y prácticamente ninguno de esos existe hoy, ¿no? Como bond. Sí, tal cual. Y esto, o sea, corre para Irlanda por más que no sea un país bond. Correcto. Perfecto. El valor aproximado que puede tener ese certificado creo que ya lo No, yo no, contestamos, dijimos que no tenemos no lo ni puedo saber. idea. No lo puedo saber. Bien. O sea, Las no lo puedo otras, saber porque depende o sea, lo que sí les puedo decir como una cuestión, por eso puse en negrita muy dificultosa, es porque de alguna manera cuando uno le pide a un auditor europeo, no es precisamente que cobren 3 pesos, es eso nomás, y ojalá, no le quiero sacar el trabajo a nadie, pero simplemente decirle, por eso puse muy dificultosa. bien. Las tres preguntas que siguen las vamos a dejar para el final, que tienen un poco más que ver con lo que vas a seguir conversando, ¿sí? Bien, sigamos ahora con una segunda hipótesis, que el contribuyente no sea un contribuyente con contabilidad suficiente, sino que sea un contribuyente que tributa ir a efecto. Esto es, aquellos contribuyentes que hayan optado por ir a efecto, que facturen al año menos de 4 millones de UI con las escalas de 2, etc. O sea, depende con las alícuotas que van del 12 al 15 al 18. Este contribuyente dirá efecto, a diferencia del de contabilidad suficiente, no deduce gastos, simplemente aplica sobre la totalidad de los ingresos generados en el mes o en el año la totalidad, la alícuota que corresponda, sea 12, sea 15 o sea 18. En este caso, la retención del IRNR la tengo que realizar, es decir, nuevamente, si le pago 100 a Meta voy a retener 12 y eso lo voy a verter al fisco uruguayo y le voy a dar el resguardo a Meta. Pero la diferencia que tiene con el ejemplo anterior es que cuanto a la deducibilidad del gasto, yo no tengo ese sobrecosto de los famosos 13 pesos. ¿Por qué? Porque yo acá directamente no hago deducción de gastos ninguna. Pago el impuesto sobre el monto total facturado, cualquiera sea el monto que anualmente pague, a la alícuota que sea, 12, 15, 18,
y por tanto, en este caso, el sobrecosto no está. ¿Para qué tipo de contribuyentes es este de IRA efecto? Es el típico caso de contribuyentes que facturan menos de aproximadamente 24 millones de pesos al año y que pueden entrar en la categoría tradicional. Este IRA efecto es el típico caso de pymes o empresas que de alguna manera no son de gran porte y pueden eventualmente estar en esta situación. ¿Ah? Sigo. En cuanto al crédito fiscal, en este caso no hay impacto, porque como no tengo la deducibilidad del gasto, no tengo deducción proporcional. Este contribuyente de IRA efecto de alguna manera está en mejor situación que el contribuyente que es contribuyente de IRAE con contabilidad suficiente. Esta es la situación de menos impacto de alguna manera. Finalmente, ¿qué pasa con el contribuyente que abona con tarjeta de crédito? En donde, y este es un contribuyente que obviamente yo desconozco los números de cuánta gente está en esta situación, pero es el típico caso en el que yo contrato publicidad en Instagram o en Facebook y pongo mi tarjeta de crédito como forma de pago. Obviamente que esto es probablemente también para contribuyentes que estén en la misma situación, y esta es una especulación mía nada más, que probablemente sea contribuyente sin contabilidad suficiente. ¿Ah? No necesariamente tiene que ser, pero tiene que ver con eso también. Bien, ¿qué pasa con este caso? Este caso tiene una particularidad que no hay retención de IRNR, ¿ah? Porque directamente, digamos, la tarjeta debiera ser quien retiene. Ahí hay todo un tema en el decreto 94/002, si las tarjetas de crédito efectivamente están reteniendo o no. La información que yo tengo es que en general no están reteniendo porque han hecho acuerdos, por ejemplo, el caso de Netflix, Spotify y algunos más. Para el caso del contribuyente pleno, la deducibilidad del gasto corre el mismo riesgo que lo que habríamos dicho. No tengo retención, pero tengo la deducción proporcional, a menos que obviamente obtenga nuevamente el crédito fiscal con el certificado que hablamos. Y para contribuyentes dirá efecto, no tengo retención, no tengo deducibilidad de gasto por lo que dijimos recién, y obviamente, como no tengo deducción, no tengo crédito fiscal tampoco. Esta es una hipótesis que podría darse, obviamente, se me ocurre a mí, mucho más para contribuyentes de IRAE ficto que para IRAE pleno con contabilidad suficiente. Y bueno, hasta acá lo técnico, obviamente que si hay dudas, naturalmente no hay duda que voy a contestarla dentro de lo que son las posibilidades técnicas mías en cuanto a cuestiones que sean estrictamente jurídicas. Bien, tengo sí algunas preguntas. Adriana Calvo pregunta, para la deducción proporcional del IRAE, ¿sí o sí se requiere una factura de meta hacia la empresa? No, en ese no sé, porque ahí vos tenés justamente con la retención, va a operar como documentación, y más la documentación que tengas de la compra que hiciste, no necesariamente necesita una factura, porque la retención te está operando básicamente como resguardo, ¿no? Bien. En la proporcional estamos hablando, por supuesto. En la proporcional, claro. Gabriel Calderón, hola, si el 90% de los ingresos de la agencia proviene de fuente extranjera, producto de la venta de publicidad en formato trading, ¿debe abonar el 12% sobre el total? A ver si entiendo, porque claro, la retención, quiero ver por dónde va la pregunta, creo saber o creo tratar de entender, porque la norma dice, se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicio de publicidad, propaganda y servicio de carácter técnico prestado del exterior fuera de la relación de dependencia a contribuyentes del IAE en tanto se vinculan en la obtención de rentas comprendidas en dicho impuesto. Lo que me está preguntando, entiendo yo, Calderón, si no recuerdo mal el nombre,
es qué pasa cuando las rentas que obtiene el contribuyente de IRAE son de fuente extranjera mayoritariamente, es decir, yo trabajo para el exterior y solo una parte de la publicidad es de fuente local. La retención la voy a tener que aplicar sobre esa parte, porque lo otro es de fuente extranjera, comparto, sí. Bien. Y Perdón que tuve también ese razonamiento, pero quería ver por estamos dónde en venía. vivo. Es por estar en vivo. Después también Gabriel pregunta qué pasa cuando compro publicidad de Meta a un intermediario que se encuentra en Estados Unidos, por ejemplo. Ah, ok. Bueno, ahí nuevamente la respuesta va a estar dada por las mismas condiciones. Tengo que ver la alícuota efectiva que hay en Estados Unidos. Lo que pasa es que en ese caso, la alícuota nominal, por lo menos que hay en Estados Unidos, es mayor que la de Irlanda. Entonces, en primera instancia, yo podría deducir, pero me enfrento nuevamente con el famoso certificado. Tengo que obtener el certificado, sea de el IRS americano o de alguna firma de auditoría. Para contestarle quizás en forma más amplia incluso es, siempre quien me facture, digamos, quien le facture Uruguay no tiene tratado para evitar la doble imposición, el certificado es preceptivo. ¿Ah? Puede variar ahí cuando haya tratado para evitar la doble imposición, pero los dos ejemplos que estamos hablando, Estados Unidos o Irlanda, justamente son países con los cuales Uruguay no ha firmado esos tratados. Perfecto. No sé si entendí bien, pero seguramente el ejemplo de Meta, seguramente en el ejemplo Meta no acepte que le giremos 88, sino que va a requerir los 100. Bueno, Esto es una ahí lo suposición. tenía que dejar a Ahí, Aldo, lo tengo que dejar a Aldo o a Ivana o a alguno de ustedes, porque la información que yo recibí para el problema es que no se hace grossing up. claro, no se hace grossing up con la parte de línea de, Claro, si o sea, tenés dicho de línea otra de manera, crédito, si tenés exactamente, tarjeta de Meta crédito, permite, eso es la información que se tiene hasta el momento. Aldo, por favor, corregime si me equivoco. Sí, exacto. O sea, en lo que es línea de crédito directo con Meta, ahí sí te aceptan la retención con el envío, obviamente, del resguardo. Para tarjeta de crédito, lo que decía recién Leonardo, no aplica. No aplica. Las tarjetas no retienen el 12%, o sea que en el caso de las tarjetas sí hay que hacer grossing up. Ya queda respondida algunas preguntas, ¿no?, sobre ese tema que están aquí en el chat. sí, hay un dato del Eh, problema que obviamente Aldo y bueno, las cámaras lo conocen más, es cuál es la respuesta a todo este modelo, o sea, el impacto tributario que Meta le da. Entonces, nosotros estamos partiendo de la base de que Meta no va a hacer ninguna, digamos, va a tratarlo como si ustedes fueran el mismo auspiciante que está en Honolulu. O sea, no importa el país que sea, si es que cambió globalmente, obviamente, cosa que desconozco. bien. Claro, Eh, solo un doble clic, perdón, Ivana, un doble clic sobre el tema tarjeta de crédito. Sería bueno que fueras claro quizás sobre cuál sería el sobrecosto que termina teniendo la compra con tarjeta en caso de, no, dado esto que estamos hablando, que no permite retener el IRNR. Lo que pasa es que ahí depende, nuevamente, depende de si soy contribuyente de IRAE ficto o no. Si soy contribuyente de IRAE ficto no tengo problema. Si soy contribuyente de IRAE con contabilidad suficiente, no deduzco el gasto. Nada del gasto. Y no porque no hice No, retención. perfecto. Que implica un sobrecosto A ver, aproximado. salvo que obtenga nuevamente el famoso certificado, ahí podría deducir 12,25 avos. 12,525 avos. Gracias, Leonardo. esto, esto que preguntó Andrés, creo que va en línea con la pregunta que está haciendo Mauro Ferraro. No me quedó clara la parte del principio. Sin tener el certificado y operando como hasta ahora, pago directamente Meta a Irlanda con tarjeta de crédito. ¿Cambió algo? ¿Se agregó algún impuesto? ¿Exactamente cuánto es el costo? Si pago, por ejemplo, 100 vía tarjeta de crédito a Meta, ¿cuánto exactamente estoy pautando en Meta?
Ahí fue lo que le contesté recién a Andrés. Nuevamente, si soy un contribuyente con contabilidad suficiente, no voy a poder deducir el gasto, o salvo que obtenga el certificado, podré deducir los 12 a 25 avos, y si soy un contribuyente de IRA de ficto, no tengo sobrecosto. Bien. Hay varias preguntas que son iguales, las voy a ir descartando porque son la misma. El acuerdo que tiene firmado Uruguay con Gran Bretaña e Irlanda del Norte no aplica para este caso, No, ¿no? no, porque está Irlanda solo, está República de Irlanda. Hola, entiendo que la clave de la deducibilidad parcial del gasto de meta es la dificultad de conseguir el certificado de residencia fiscal dado el formalismo de la DGI. Pero esto no hace... Opa, se me movió la pantalla, disculpen. Esto no hace que el problema se extienda a toda la contratación del exterior. ¿Es el mismo problema que con... Ah, esto ya lo respondiste, que Sí, con sí, sí, Estados sí, Unidos? sí, Sí, sí. es el mismo Sí, problema. sí, es el mismo, lo contesté hace un ratito, sí, sí. O sea, en la medida que no tenga tratado, este problema se plantea siempre. Bien, y la última que queda por acá es, con México tenemos tratado. Si México tuviera tratado con Irlanda, ¿nos conviene buscar esa alternativa? Bueno, lo que pasa es que yo lo que les diría ahí es que esa planificación tributaria, si la estoy haciendo de Uruguay, podría ser un abuso del uso del tratado. ¿Por qué? Porque estoy triangulando con un país para beneficiarme fiscalmente. Eso puede ser un caso de lo que se llama treaty shopping, ¿tá? Pero bueno, habría que ver el caso. No recomendaría una estrategia tan arriesgada en principio. Bien. Se agregó una pregunta más. En caso de ser Esto es contribuyente más difícil ficto, que tomar un examen, aviso por la duda, porque no sabes estas, qué te pueden preguntar. estas preguntas te las voy a guardar y te las voy a dar para un examen de facultad. Para que las preguntes en un examen de facultad. En caso de ser contribuyente ficto y al no contar con una factura de compra que se pueda deducir, eso Pero que, termina tributando. que contribución de efecto no deduce. ¿No es posible considerar la renta real? Termina la pregunta. ¿Eso termina tributando necesariamente el 12% por el solo hecho de facturarlo a un tercero? Y sí, claro, porque lo que está pensando él, supongo yo, y acá estamos en el supongo, a mí yo compro publicidad, me la factura Meta, y yo después me doy vuelta y se la vendo a, no sé, a Natalia. Y ahí sí, ese es el problema del IRA de ficto, ¿no? Que la reventa de ese servicio con IRA de ficto implica un ingreso grabado. Santiago, si no era eso, puedes volver a escribir y aclararnos, si no. Leonardo, aprovecho también para seguir hablando del tema del certificado, que fue, digamos, donde más preguntas hubo. No es que no lo hayamos solicitado, o sea, me consta que varias de las agencias que estamos acá y probablemente algún anunciante se le ha pedido a Meta, pero te voy a leer un mail de respuesta de Meta con eso, donde dice, no generamos documentos a nivel entidad, porque como te imaginarás, son un volumen enorme. Eso, o sea, no lo van a entregar. Porque claro, sería uno por cada una de las cuentas abiertas, que obviamente son miles, pero no es que no se haya hecho e intentado el trámite de conseguir el famoso certificado. Bien. Tengo una pregunta más de Milena. En el caso de un contribuyente de IRAE con contabilidad suficiente, que es emisor de tarjetas de crédito como giro comercial y que usa tarjetas propias de la entidad para contratar a Meta, ¿no retiene el 12%? O sea, ¿no puedo deducir nada? ¿Es así? O sea, que es una empresa emisora de tarjetas de crédito. Lo que pasa es que ahí depende cómo le esté comprando la publicidad. Si la compra con tarjeta de crédito, a ver, yo me comprometo a mirar el caso, porque es un caso muy particular porque el giro es tarjeta de crédito. Eh, no quiero contestar lo que de principio me sale, pero me da la impresión de que puede haber una alternativa por el hecho de que yo sea emisor de tarjeta de crédito para un gasto propio. Haceme acordar, Ivana, o le das mi mail, por favor, a la persona que preguntó y yo con gusto lo analizo más en profundidad. Esta pregunta sí, viste que Otro, me voy para febrero en esta.
Leo, otra cosa, hablando de, ya pensando más en una utopía, ¿no? ¿Sería una locura intentar que la DGI flexibilice esa norma del famoso certificado para que podamos descontar eso? ¿Es una locura pensar No, no eso? sería una locura. Podría haber, a ver, la administración podría reconocer que en el caso de Irlanda, en base a alguna información, podría haber una resolución específica diciendo que los pagos realizados en Irlanda tienen tales y cuales características. Yo no he visto resoluciones de ese tipo, pero eventualmente podría haber una resolución de carácter general dado el impacto que esto tiene en el mercado local y probablemente dado que también esto impacte en algunas empresas públicas. En fin, yo no quiero decir que sea seguro que se pueda obtener, pero a tu pregunta, Aldo, podría haber una resolución específica que para el caso específico de Irlanda no se exigiera, pero hasta ahora, con honestidad, no la he visto en la administración tributaria y bueno, no estamos en el mejor tiempo para obtener dado el tiempo electoral, pero a tu pregunta capaz que hay que hacer alguna gestión. ¿Sí? Me consta de que hay gente en la Cámara, en alguna de las cámaras que ha intentado hacer esta gestión, ¿no? Pero no se ha resultado. Está claro. Ivana, no sé si hay más preguntas y si no, creo que estamos en tiempo de cerrar. No, no tengo más preguntas Muchísimas gracias, en espero que el chat. haya sido claro y yo, Ivana, obviamente quien quiera tener la presentación, con mucho gusto. Perfecto, impecable. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias, Leonardo. Hasta Leonardo. luego, que pasen Gracias a lindo. todos. Que pasen Muchas bien, que tengan gracias, una buena Leonardo. tarde. Gracias a Chau, chau. todos. Chao. Gracias. Chao, chao.